Buenas ¿Cómo está mi noches, hermanazo? buenas Buenas noches, mi hermano. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bendito Dios. ¿Y usted Qué bueno, de dónde nos saluda? Y pues ¿es cristiano o es hermano separado? yo soy cristiano evangélico. Cristiano No, evangélico. no pertenezco a ninguno de separado porque yo no me he separado de nadie hasta ahorita. Ah, de veras. Bueno, sí me separé de mi esposa nada más. Ay, ay, ay. Pero de Del ahí Señor no me la he libre. separado Bueno, de nadie, ¿a, hermanazo. a qué congregación se iba anteriormente? Bueno, yo siempre he estado yendo a la iglesia del Rey Jesús. El Rey Jesús de Aquí en Miami. Maldonado, Yeah. de Guillermo Maldonado. Usted era, él tenía categorías allí, era algunas categorías, príncipe o no sé qué, no sé si usted tenía allí No, hermano, alguna noción de yo eso. no he tenido ningún cargo. Lo que pasa es que cuando yo vine de Honduras. Me vine para acá a Sí, Miami y me estuve congregando en la iglesia del Rey Jesús. De hecho, me llama mucho la atención el ministerio porque suceden cosas sobrenaturales, ¿ves? Y como yo estoy ahí, no te hablo cosas así porque yo estoy ahí, sino porque las he experimentado, las he visto y las he visto ahí usted y las da vi. fe da fe de lo que dice Guillermo Maldonado, Yo doy fe de lo que dice la palabra del Señor. pero las cosas maravillosas, por ejemplo, que él dice que los que estaban ahí No, recogieron el oro con palas. no, eso yo no sé porque yo no estaba. Yo no puedo Ah, decir pero que él sí lo lo dice. recogieron. No puedo decir que sí lo recogieron o que no lo recogieron, no estaba, no puedo afirmar algo que ¿Qué, no, pero qué cosas, tampoco qué hermano, cosas? tampoco creo yo Sí, que sea imposible, ¿verdad? Porque usted sabe que si usted cree en Dios, para Dios todo es posible. Dios puede ser que usted abrió el mar en dos, hizo que lloviera maná del cielo. O sea, ¿hay algo imposible para Dios? Ahora, hay muchos no, hombres claro que que hablan no. muchas cosas, perdón hermano, Sí, hay muchos hombres que hablan muchas cosas y no son ciertas. Y hay muchos hombres que están callados y hacen cosas y son ciertas. Entonces, en dar opiniones acerca de que si lo hizo o no lo hizo, usted sabe que el que hace las cosas es Dios, el hombre no puede hacer nada. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, una hoja de un árbol no se cae sino la voluntad del Señor. Entonces, yo puedo decirle de que yo no estuve presente para decirle si lo hizo o no lo hizo. Dios, porque no es el pastor, no es el apóstol, no es nadie de eso. Pero lo que usted sí he visto yo, cree en la, hermano, perdón, sí, lo que sí he visto yo son milagros de sanidades, personas que eran homosexuales por hacerse hombre, casarse con mujer, tener una familia, enfrentar a una iglesia. Eso yo lo he visto con mis ojos. He visto que estaban enfermos del SIDA y Dios los sanó y eso sí lo he visto y son testimonios reales, tangibles. Yo lo he visto, no le puedo mentir porque yo he predicado la palabra del Señor. He visto los borrachos que están borrachos ahorita y ora usted por ellos y al instante se sanan. Igual allá en mi pueblo, allá en Honduras, en Villanueva Cortés, en Pimienta, había una hermanita católica que era una mujer de ayuno y de oración y esa mujer oraba sí. por los enfermos y se sanaba, mi hermano. Yo me quedaba, wow, pero es que la religión no hace nada. El que hace las cosas del Señor Jesucristo con un corazón que está dispuesto a creerle a Él. Usted nunca ha ido a la iglesia católica. Cuando fui un niño, fui con mi abuela, con mi mamá, perdón, fui una vez y estaba el sacerdote dándole hostia a los niños que estaban en la comunión y esa fue mi primera vez y última vez y miré todo de ahí y me formé para que el sacerdote me diera hostia y como yo era un muchacho bien hiperactivo, a mí lo que me dio fue un coscorrón
La primera vez no me hizo nada. La primera vez, cuando me Yo le formé hubiera de dado nuevo, dos, hermano. espérame, cuando me formé de nuevo, la primera vez me dejó pasar, no me empujó así para que me fuera. Me volví a formar y pasé otra vez, y cuando me formé de nuevo, entonces me pegó un coscorrón. Y me puse bien enojado. Yo era un niño, tú sabes, tenía como unos 7 años, 8 años creo yo que tenía. Y me enojé yo mucho. Y eso fue lo que me pasó. De ahí nunca más visité una iglesia, porque yo desde que me crié con mi abuela. Yo me crié en el Evangelio. Tuve experiencias desde niño en el Evangelio. Experiencias tuve. Hermano, ¿usted sabe cuál es la iglesia histórica fundada por Jesús? Mira, hermanito. Primeramente, la palabra iglesia es un lugar donde las personas se van a reunir, va una casa, pero cuando hablamos ya de personas, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, dice la palabra, a la primera persona o a la iglesia que usted dice, no tengo yo idea. Yo solamente sé que de la primitiva. Sí, ¿cuál cree usted que es la iglesia primitiva? Bueno, la que fundaron, la que envió el Señor Jesucristo a fundarla con los apóstoles, donde los envió. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Y cuál será esa? Pues esa iglesia tengo que ser yo. Esa iglesia tiene que ser todo aquella, mira, hermano, esa iglesia tiene que ser toda aquella persona que está empoderada en el poder del Espíritu Santo de Dios. Toda persona que está empoderada, toda persona que tiene evidencias y que tiene presencia del Espíritu Santo en su vida, esa persona es templo y morada de Dios. Esa persona es parte de la iglesia. Esa persona es un miembro del cuerpo de Cristo. Pero usted, ¿cómo sabe que tiene el Espíritu Santo? ¿Quién? ¿Yo? No. La persona tiene el Espíritu Santo. No, es que yo no, hermanazo, ¿sí? hermano, sí, yo no voy a saber, yo no voy a saber quién tiene el Espíritu Santo y quién no. La Biblia dice, Jesucristo dice en su palabra, que el Espíritu da testimonio de que somos de su cuerpo. Eso dice la palabra de Dios. Dice que nosotros, no tenemos que preocuparnos por lo que debemos de hablar o por lo que debemos de decir, porque el Espíritu que mora en vosotros, Él hablará por medio de vosotros. Entonces eso es lo que te hace, lo que te estructura, lo que te fundamenta. Cualquiera puede decir, cualquier cantidad de personas puede decir así: yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy de la iglesia católica, yo soy de la iglesia evangélica, yo soy mormón, yo soy de esto aquí. Pero la persona que tiene las jarras del Espíritu Santo o la armadura del Espíritu Santo, esa es la persona que está. Primera de Juan 4:1. Amados, no creas a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, hermano, yo le pregunté a usted si usted sabe cuál es la iglesia primitiva, porque tiene que haber una. Usted permanece en una que se llama el Rey Jesús, pero ¿será que hermano, estuvo allá? Dígame, hermano, estuvo allá. Si esa estuvo allá en sus orígenes, si esa iglesia, el Rey Jesús, fue la que Dios utilizó para dar una Biblia al mundo, porque hay una iglesia, mi hermano, que estuvo en el principio. Allí están pues los nombres de los sucesores en el siglo 1, 2, 5, 10, 15, 18. Allí están, o sea, eso
Nadie lo puede obviar. Entonces, si hay una fundada por Jesús, yo quiero estar en eso. Entonces, yo Usted tengo dice, que, yo tengo usted que dice, buscarlo. usted dice si, según la historia. Eso le pregunté. La iglesia Según histórica. la historia. Según la historia. Bueno, la que se empezó a fundar fue la iglesia de la primitiva, después aparecen las otras iglesias, la iglesia Sardis, la Filadelfia, la Odisea, son las otras iglesias que aparecen. Después aparece Pablo cuando dice que yo tengo que, es necesario ir a Roma, dijo Pablo, perdón, no fue a Roma, no sé dónde fue que dijo Pablo, pero dijo, allá tengo que padecer las persecuciones, dijo Pablo, allá me van a decapitar, y Pablo ya sabía lo que le iba a pasar. Y Si usted esas son las iglesias que yo conozco, hermano, las iglesias de sí, históricas, le quiero leer algo. según lo que Esas dice Apocalipsis. son, esas son comunidades. Esas son comunidades. Le quiero leer algo del diccionario Certeza. Aquí el diccionario es un diccionario evangélico. Entonces, nosotros tenemos que saber que allí se trataba de comunidades. Y cuando usted oye que dice al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la Ajá. iglesia de Está hablando el Tiatira, pastor. está hablando del obispo, está hablando del obispo. Entonces, esas son comunidades. Y qué curioso que San Ignacio de Antioquía, el mismo que le escribe, que dice, que le llama, que dice que la iglesia es católica, él le escribe casi a las mismas, a los de Esmirna, a los de Efesios, a varias les escribe el mismo San Ignacio de Antioquía. Entonces, es importante, mi hermano, saber a qué se refiere. Esas no eran iglesias evangélicas, esas eran comunidades que pues alguien iba, por ejemplo, a a dejar a evangelizar. Vamos a leer cómo se formaban esas iglesias o comunidades. Hechos 1, 8:1 dice, Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Escuche, todos se van, dice Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba a la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas las partes, los que se dispersaban por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe, dice uno de ellos, bajó a una ciudad que se le llamaba Samaria y le predicó a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, dice. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que le anunciaba la buena nueva del reino, y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó. Ahí habla de Simón el mago. Pero dice, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu. Así se iban formando las comunidades. Recuerde que Jesús en su envío los envía a todo el mundo. Entonces, si estos no hubieran dejado sus sucesores, se mueren los 12, se acabó, se muere Pablo y se acaba. Entonces, pues es importante, mi hermano, que nosotros sepamos, ¿verdad?, a qué se refiere la Biblia. No significa de que, pues, lo que yo supongo, pues, así es. Le voy a decir algo. Le voy a leer esto. Dice, Dígalo. Apocalipsis 2:8 al 11. Al ángel de la iglesia de Esmirna escribe,
Esto dice el primero y el último, que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conozco, dice, su tribulación y pobreza, aunque está rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, antes son la sinagoga de Satanás. Nada temas por lo que tienes que padecer. Mira que el diablo va a arrojar a algunos en la cárcel para que sean probados y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Vea lo que dice el comentario de los profesores de Salamanca. Esmirna era otra de las ciudades de Asia Menor, situada a 50 kilómetros del norte de Éfeso, edificada sobre una gran bahía. Disfrutaba de un magnífico puerto. Se distinguió siempre por su fidelidad a Roma en sus luchas contra los seleucidas, Cartago, Mitriades. Por eso se le concedió el título de fiel. Este fervor por Roma lo manifestó también levantando la primera de todas las ciudades en el año 95 antes de Cristo. Dice, un templo a la diosa Roma en el 26 después de Cristo obtuvo antes que Éfeso y Sardes el privilegio de erigir un templo a Tiberio, a Licias y al Senado. Ignoramos cuándo recibió, dice, Mirna la fe de Cristo. Es muy probable que la haya recibido de Éfeso por medio de algunos convertidos por San Pablo en esta ciudad. Esmirna era una ciudad rica y de mucho comercio. Por eso contaba con una comunidad numerosa de judíos. Es probable que por la fecha en que se escribía el Apocalipsis fuese ya obispo de Esmirna San Policarpo, discípulo de San Juan, el que al morir mártir, por no querer decir César es Señor, llevaba 86 años sirviendo a Cristo. Él no quiso blasfemar. Entonces, este es un comentario bíblico. Lo que yo le acabo de leer, leí la cita bíblica y lo que dice, habla de San Policarpo de Esmirna. Entonces, esos son los sucesores, los hombres de la segunda o tercera generación de los cristianos. Entonces, nosotros como amantes de Cristo y de su cuerpo, tenemos que buscar lo correcto. Así como usted dice que ha visto sanaciones de SIDA, nosotros oramos aquí en mi casa por una persona que tenía SIDA y tenía los exámenes médicos. Esa persona se llama Álvaro. Ese señor sanó, luego nos enseñó los exámenes. Entonces, nosotros sabemos del poder de Dios. Yo predico en las calles, entonces yo sé a lo que me refiero. Y si yo pues le hago hincapié en esto, es porque hay una iglesia, la gente, mi hermano, puede cambiar su vida, qué bueno. El problema es que cambia también de doctrina. Y eso dice la palabra de Dios que no se puede hacer. Allí lo que dice segunda de Juan 1 del 8 al 11. Vamos a ver lo que nos menciona allí. Segunda de Juan 1 del 8 al 11, porque pues es necesario que nosotros hablemos palabra también y pues que hablemos historia. Segunda, permítame, 1 del 8 al 11. Vea que es necesario tener pues las bases firmes. Miren por ustedes mismos, dice, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no le reciban en sus casas ni lo saluden. Entonces, mi hermano, nosotros debemos de, no por los fuegos artificiales, no por los milagros, porque recuerde que dice la palabra de Dios en San Mateo 24, pues que también hay falsos profetas, lo vamos a leer, que pues hacen prodigios
milagrosos capaces de engañar aún a sus escogidos, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entiendo. Pero me gusta lo que usted hace y lo felicito de que sale a predicar a las calles y ora por los enfermos. Es lo más lindo que puede hacer el cristiano, el seguidor de Jesús. Y le agradezco mucho eso, hermano. De verdad que lo agradezco y lo felicito. Pero tengo algo que compartir con usted acerca de todo lo que me lee de historia. Cuando habla de historia, la gente escribe lo que piensa de la palabra de Dios y lo que piensa cómo debe de ser. Y usted va a ver que la iglesia evangélica tiene su historia de cómo debe de ser las cosas, basado en su historia y cómo debe de encaminarse la iglesia. Es por ende que hoy en día hay tantas religiones, tantas casas de oración, que uno dice, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy sabático, yo soy musulmán, yo solamente creo en Jesús, yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cualquier cantidad de iglesias o cualquier cantidad de dominaciones. Y cada dominación tiene su propia historia y su propio fundamento basado de la misma palabra. Ahora, ¿dónde radica el problema? El problema radica desde el primer día que tomaron la decisión en ponerle capítulos y versículos a la Biblia. La palabra de Dios eran rollos de pergaminos que estaban escritos, era una sola escritura, como que fuera un libro, pero tomaron la decisión en el año 553, tomaron la decisión de ponerle capítulos y versículos. Y está bien, porque lo hicieron con un propósito bueno, no malo, para poder darle referencias a la persona, para poder buscar una escritura con más facilidad. Está bien, pero también eso trae y trajo a decir muchas personas, no, la Biblia se contradice, es que la palabra de Dios se contradice. Muchas personas tienen esa opinión de la palabra de Dios, y es por eso que muchos empezaron a levantar sus propias iglesias, sus propias creencias basados de la palabra. El Señor solamente tiene una sola iglesia, usted lo dijo bien claro. La principal piedra del ángulo del fundamento de la estructura de la iglesia es Jesucristo. Entonces esa es la principal piedra. Si esa piedra no está allí, se desmorona todo. Y es por eso que hay muchas doctrinas, muchas denominaciones levantadas siempre basadas en la roca. Pero por eso dijo Pablo, si alguno edifica en el cuerpo de Cristo y su edificación es de madera o es de hojarasca, cuando sea pasada por el fuego, Pablo no dijo no levanten. Jesucristo tampoco dijo no lo hagan, porque le mandaron a decir, ¿eres tú el que había de venir? Le dijo Juan el Bautista. Y le dijo Jesús, los ciegos ven, los sordos oyen. Y entonces Juan el Bautista estaba asustado y dijo, bueno, ¿será esto? ¿Será otro? Perdóneme, creo que me estoy saliendo del tema. Entonces, basado a esto, hermano. No, está bien, está excelente la enseñanza. Entonces, basado a esto, hermano, perdón, gracias, hermano. Basado a esto, a la palabra de Dios, a lo que dice el Señor Jesucristo, que Él es la principal piedra, toda iglesia tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús. Cuando la iglesia de Cristo es, cuando la persona que, por ejemplo, yo vengo y levanto una iglesia y digo yo soy pastor, y vengo yo agarro de la palabra de Dios y hago una doctrina y hago un fundamento y hago una estructura basado, la gente se va a enfocar en lo que yo le enseñe, y esa estructura me puede durar hasta 20,000, 30,000 años en lo que yo fundamenté. Y usted puede decir, esa era la iglesia verdadera del hermano
fulano de tal, que yo me llamo Elvin. Esa era la iglesia del hermano Elvin, la que levantó, esa es la verdadera. Pero tal vez, hermano, cuando yo muera y yo me presente delante de Jesucristo a dar cuentas, usted que decía que yo era la verdad, diga usted, wow, el hermano andante se pudo salvar y todo lo que había hecho edificado se cayó, pues se derrumbó, porque no estaba fundamentado en Jesucristo. Entonces yo no me puedo fundamentar en la teología evangélica. Yo soy evangélico, pero yo no me puedo fundamentar en la teología evangélica. No me puedo fundamentar en la teología o en la teología de los mormones o los testigos de Jehová. Yo tengo que estar fundamentado en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo puso un fundamento sólido. Dijo, orad y velad, escudriñad las escrituras, pedid y se os dará. Entonces ahí tiene que estar mi fundamento. Fundamento número uno. Perdón, hermano. Fundamento número uno. Amar al prójimo. Pero fundamento número uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Fundamento número dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor al rico, todo esto lo he hecho, le dijo el rico. Le dijo, vende lo que tienes, regala a los pobres y sígueme. No le dijo, estructúrate en esto. Le dijo, vende todo lo que tienes, sígueme. Hermano, yo no me puedo fundamentar en la historia de otra persona, de verdad se lo digo. En lo que otra persona saque de la palabra de Dios, le voy a leer este diccionario, Historia del Cristianismo. Este es evangélico. Y le voy a enseñar cómo era el bautismo primitivo. Mire, aquí dice que usaban padrinos, la iglesia primitiva. Dice, según hemos dicho anteriormente, solo quienes habían sido bautizados podían estar presentes durante la comunión, hablando de la Santa Eucaristía. La iglesia primitiva tenía una adoración, la única, y era la Eucaristía, dice. Según hemos dicho anteriormente, solo quienes habían sido bautizados podían estar presentes durante la comunión. En el libro de los Hechos vemos que tan pronto como alguien se convertía, se le bautizaba. Esto era posible en la primitiva comunidad cristiana, donde la mayoría de los conversos venían del judaísmo y tenía, por tanto, cierta preparación para comprender el alcance del evangelio. Pero según la iglesia fue incluyendo más gentiles, se fue haciendo cada vez más necesario un periodo de preparación y de prueba antes de la administración del bautismo. Este periodo recibe el nombre de catecumenado y a principios del siglo III duraba unos 3 años. Durante ese tiempo el catecúmeno recibía instrucción acerca de la doctrina cristiana y trataba de dar muestras en su vida diaria de la firmeza de su fe. Por fin, poco tiempo antes de su bautismo, se le examinaba, a veces en compañía de sus padrinos. Entonces, aquí, mi hermano, aquí yo tengo, en este libro, tengo una lámina, una fotografía de una de las fotos de pinturas de las catacumbas, de la catacumba de San Calixto. Ahí ve que están bautizando un niño. Entonces, mi hermano, hay una realidad que es muy necesaria conocer, porque Jesús nunca mandó a fundar iglesias. Él dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Brother, se oye música. ¿Sí muteas tu micrófono? Nada más para que no oiga la música. Ok. Es una sola iglesia, gracias, mi hermano. Es la iglesia de allá de los orígenes, la iglesia primitiva. Y le quiero leer algo de lo que practicaba la iglesia primitiva. Entonces, decirle, esto es una realidad, esto no lo digo yo, esto aquí se habla de allá de los principios, de allá de esos hombres que dieron su vida. Y si usted tiene una Biblia ahora, bueno, le quiero hacer un comentario.
usted dice que eran rollos y en el 500 se les puso capítulo y versículo. No, se me escapa la fecha, pero creo que ahí por 1541, 1451, no recuerdo muy bien, Santos Pagnini y Enrique Langton, Enrique creo que se llamaba, era un obispo. Ellos lo estructuran capítulos y versículos, aunque después se le atribuyen los versículos a Robert Estienne, pero Santos Pagnini ya lo había hecho. Entonces, yo le quiero decir que habían rollos del Antiguo Testamento, eran rollos larguísimos. Habían unos, bueno, para hacer una Biblia se necesitaban 200 cabras. 200 cabras para hacer una Biblia. Las letras eran de pulgada, por eso se le llamaba uncial de pulgada. Y la otra le llama uncial y se me escapa. Pero para que alguien tuviera un ejemplar de esos tenía que tener plata y la podían copiar en 10 meses. Entonces, lo que yo le quiero decir es que cuando usted le llama libro, estamos hablando de un códice. El códice únicamente lo ocupó el cristianismo, que esos rollos, esos grandes rollos ya no los hacían así, sino que los cortaban como en páginas y luego los pegaban uno sobre otro. ¿Sabía usted que habían Biblias que tenían hasta 20 libras de oro que le ponían como adornos? El punto es que si usted, bueno, acabamos de hablar de San Ignacio de Antioquía, es el primero que se le llamó católica, la iglesia ya es católica. Entonces, mi hermano, todos esos que fueron muertos durante las persecuciones del Imperio Romano, todos esos eran cristianos, católicos. No existía el protestantismo. En 1517, un 31 de octubre, escuche, usted sabe que se celebra el 31 de octubre, 1517, aparece el protestantismo. Entonces, mi hermano, lo que aquí y lo que queremos hacer es decirle, fórmese, mi hermano, fórmese y pues usted va, yo estuve en el protestantismo, usted va a aprender a conocer, mi hermano. San Pablo era un gran conocedor. San Pablo en sus cartas, ahí menciona incluso material de Menandro, Arato y Epiménides, si mal no recuerdo, eran escritores paganos. Entonces, él era muy conocedor. Entonces, mi hermano, esto es evangélico. Y voy a leer esta parte. Para ir terminando, le voy a dar espacio al hermano Armando, pues yo sé que él quiere dar unas palabras. Escuche esto, dice: lo que sabemos del culto cristiano nos da una idea del modo en que aquellos cristianos de los primeros siglos percibían y experimentaban su fe. En efecto, cuando estudiamos el modo en que la iglesia antigua adoraba, nos percatamos del impacto que su fe debe haber tenido para las masas desposeídas que constituían la mayoría de los fieles. Desde su mismo inicio, la iglesia cristiana se acostumbraba a reunirse el primer día de la semana para partir el pan. La razón por la que el culto tenía lugar el primer día de la semana era que ese día se conmemoraba la resurrección del Señor. Luego, el propósito principal del culto no era llamar a los fieles a la penitencia, ni hacerles sentir el peso de sus pecados, sino celebrar la resurrección del Señor, y las promesas de esa resurrección era el sello. Es por esto que el libro de los Hechos describe a aquellos cultos diciendo que partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La atención de aquellos servicios de comunión no se centraba tanto en los acontecimientos de Viernes Santo como en el del Domingo de Resurrección. Una nueva realidad había amanecido y los cristianos, escuche esto, se reunían para celebrarla y para hacerse partícipes de ella. A partir de entonces y a través de casi toda la historia de la iglesia, la comunión ha sido el centro del culto cristiano, la Eucaristía.
del culto cristiano. Es solo en fechas relativamente recientes, dice, que algunas iglesias protestantes han establecido la práctica de reunirse para adorar los domingos sin celebrar la comunión. Nunca fue así. Sin celebrar la comunión. Pero esto pertenece a otro capítulo. Entonces, mi hermano, esto es importante saber, es que nosotros como pensantes debemos, escuche esto, dice Jesús, les dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes, Jesús, en ese tiempo, el año 33, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Pero esos hombres tenían que morir. Claro. ¿Cómo es que él iba a estar con ustedes todos los días hasta el fin de la historia? ¿Qué significa? Que allí nosotros podemos ver cómo a estos iban a llegar otros que los iban a suceder. Eso se le llama la sucesión. Hermano Armando, ¿qué nos puede regalar? ¿Cómo iba a preservar la iglesia de Cristo si pues Cristo sabía que yo no iba a estar? Por eso sustituyó a 12. Y él sabía, por eso dejó órdenes, cómo hacer presbíteros, diáconos, obispos. Él dejó mandatos, dejó su iglesia. No dijo mis iglesias, dijo una sola. Mira, hermano, yo entiendo que tú te fuiste muy temprano de la iglesia, ¿sí? No conociste tanto de la iglesia católica, no te dices ese gusto de conocerla y no es que te quieramos cambiar, porque yo no estoy aquí ni para convencerte, ni Martín tampoco, ¿sí? Ni tampoco atacarte, ni como dicen por ahí, ni atacar tus argumentos. No, no, no. Nuestro trabajo no es convencerte. Nuestro trabajo es mostrarte que ya desde la primera, esa iglesia a la que se le llaman primitiva, era la iglesia católica, ¿sí? Porque era la única que había, 1500 años, profesando lo que es la iglesia católica, para que salgan iglesias ahorita y digan, es que somos la iglesia de Cristo, ¿sí? Somos cristianos, claro, son cristianos porque están bautizados en la Trinidad, ¿sí? Por eso son cristianos. Sí, pero no profesan la misma fe de la iglesia católica, la iglesia que fundó Jesucristo. Ok, hermano, entiendo. Así es, mi hermano. Bueno, ahorita ya que no hablamos de eso, perdón, hermano, ya que me hablaron todo eso, y me hablaron acerca de la historia de la iglesia católica y todo, esos fundamentos que ustedes tienen de la iglesia católica. Ahora quiero saber si todo lo que practican en la iglesia católica está fundamentado en la Biblia. Tiene su origen, su raíz en todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Por ejemplo, diga. La Eucaristía. ¿Dónde está el fundamento en la Biblia de la Eucaristía? Hermano, ¿dónde está? ¿Se ha leído la Biblia? Perdón, no sabe cuál es el fundamento de la Eucaristía. No, o sea, no sé, es que yo no sé a qué le llaman Eucaristía. Yo por eso quiero saber qué es Eucaristía y la otra también, no sé si es lo mismo, de la hostia. Ok, perdón, entonces en su iglesia no hacen lo que es la Eucaristía. Y en la iglesia de Cristo se hacía la Eucaristía, perdón, la fracción del pan, la acción de gracias. Oh, ahora entiendo. Entonces, la palabra Eucaristía no está en nuestro lenguaje. Perdón, en la Biblia no aparece la palabra Eucaristía. Bueno, en la Biblia que yo tengo no aparece. Sí aparece, pero no en el lenguaje de nosotros. Sí aparece. Por eso, pero no aparece con el lenguaje de ustedes, aparece como la cena del Señor Jesucristo. Lenguaje bíblico, ahí dice Eucaristos, ahí está. Entonces, si usted vio
si escuchó lo que le dije, que la iglesia primitiva celebraba la Eucaristía en sus cultos. Escuche esto. La iglesia siempre tuvo el altar, la iglesia cristiana. Usted puede ver algunas catacumbas y ahí está un altar de piedra. ¿Por qué? Porque allí se celebraba el sacrificio eucarístico, que es una actualización. Usted sabe que Jesús era el Cordero, ¿verdad? Él era el Cordero. El Cordero se sacrificaba en una mesa. Entonces, la iglesia, usted puede buscar en las catacumbas y ahí está el altar donde celebraban la Eucaristía. Usted busque en cualquier libro y usted va a ver eso. Entonces, la iglesia primitiva siempre celebró la Eucaristía. Era la comunión, era el centro de ese culto. Ahora, ¿qué ha pasado? Dice justo L. González en este libro, solo en épocas recientes es que se reúnen y ya no tienen la Eucaristía, el protestantismo. Ahora, ¿qué tienen? Sacaron la Eucaristía y pusieron un púlpito y sustituyeron a Jesús por una persona hábil para hablar. El centro ahora es una persona hábil para hablar. Entonces, antes no fue así. Antes era la Eucaristía en la iglesia cristiana primitiva, mi hermano. Y de eso, pues, hay mucha evidencia. Y pues ahí menciona Eucaristos. Usted puede leer San Mateo 26, del 26 en adelante, San Lucas 22, del 19 en adelante. Entonces, eso es bíblico e histórico, ¿verdad? Ahora, si nosotros le preguntamos a usted, ¿sabe usted el origen de su iglesia? Hermano Martín, ¿usted no tiene la Biblia Reina de la Reina Valera, la Biblia de estudio Holman en sus manos? No, tengo el diccionario Holman. Ah, ok, sí, porque ahí aclara, ahí está la palabra Eucaristía y dice que significa, da la explicación, que es acción de gracias. Punto. Sí, mi hermano Elvin, nosotros lo acogemos acá con respeto y le escuchamos y pues queremos decirle que la Iglesia Católica es la que reunió esos libros y se los dio al mundo, mi hermano, en el año 382 en el Sínodo de Roma, pues por el Papa San Dámaso. Por eso usted tiene una Biblia en sus manos, porque la iglesia amén, gracias a Dios. Gracias a Dios que la palabra de Dios llegó a mis manos por pura misericordia del Señor Jesucristo. Imagínense que la salvación llega a nosotros, pues, y yo no tengo nada en contra de la Iglesia Católica y nada de eso, simplemente que las palabras que usan, pues, y lo que practica, lo que debe de practicar el sacerdote, o lo que debe practicar toda la Iglesia Católica, que respeto a todos, hermanos, lo respeto a todos. Yo sé que todos estamos buscando querer tener una comunión con el Señor Jesucristo y estar con Él siempre, pero lastimosamente siempre habemos personas de que vamos a decir que somos tal cosa, pero en realidad en nuestro corazón adentro, en lo profundo, no lo somos. Por eso le dije yo a usted que lo felicitaba, porque usted anda haciendo una gran labor para el Señor y lo anda haciendo a la manera que usted aprendió, que se le instruyó, pero usted anda haciendo la comisión del Señor Jesucristo, predicando la palabra. Lo felicito. ¿Usted ha escuchado al Padre Luis Toro? Lo he escuchado y él tiene unas enseñanzas bien erróneas, hermano. La verdad se lo digo, que él enseña cosas así que dice, ahorita le voy a decir que el vino no es malo, que no puede
que si se toma vino no es malo, que si toma una cerveza no es malo. Hermano, Ahorita le voy a decir por qué. hermano ¿Qué Edwin, dijo eso? ¿En qué parte hermano de la Edwin, Biblia dice que es malo? me da chance tantito, hermano Armando. Ujú. Yo también quisiera escuchar a Carpintero, porque él igual no es católico, a ver qué va a decir, y después, hermano Martín, si me da la oportunidad de aportar algo con respecto a lo Claro, del mi vino hermano, y con claro, respecto a lo que estamos hablando. claro. Que ya me vieron el perfil. Bendiciones a No, yo todos, no lo Armando, ¿cómo conozco, estamos? Y a todos carpintero. ustedes. Bienvenido. Yo no lo conozco, bienvenido. Un placer saludarlo. Bueno, no, pues no estaba escuchando, pues estoy escuchando respecto a la iglesia. Un debate que siempre se ha tenido o siempre he estado diciendo cosas, ¿verdad? Pero estaba yo oyendo algo de lo que estaban hablando Martín respecto a un diccionario que estaba leyendo y me llama mucho la atención y la pregunta va a esto. ¿Quién es la iglesia para ustedes? Responda el hermano Antonio. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Quién es La pregunta, para la nosotros? pregunta va porque estaba escuchando a Martín respecto a quién es la iglesia. La pregunta es, ¿quién forma la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Bueno, ahí se entiende mejor, porque ¿quién es la iglesia para nosotros? Es una pregunta mal elaborada. Ahora, ¿quiénes forman la iglesia? La formamos nosotros. Por ejemplo, hay un error cuando muchos evangélicos o protestantes, o como usted le quiere llamar, dicen yo soy la iglesia, ¿verdad? Es una afirmación que escuchamos en muchas ocasiones y es una afirmación errónea. ¿Por qué? Porque al momento de que yo me muera, si yo soy la iglesia, se muere la iglesia, se termina la iglesia. Pero, ¿qué es lo que dice Corintios, por ejemplo? Que nosotros formamos parte de ese cuerpo, ¿verdad? Cada uno somos un miembro con diferente función y formamos parte de esa iglesia. O sea, no soy la iglesia, sino que formo parte de esa iglesia. Sí, porque me llama la atención porque no menciono nombres, pero me imagino que sí, porque yo en el caso en lo que tengo conocimiento, cada quien es la iglesia, o sea, estamos hablando de la formación de cada uno es un miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, yo estaba oyendo a una persona y que mencionó dos veces la que es que Cristo es la iglesia. Entonces, por eso le estaba llamando la atención, No, Cristo es porque cabeza de la iglesia. Cristo es estaba cabeza de yo, la iglesia. Si me permite, Manito, Cristo es cabeza de la iglesia y Cristo es esposo de la iglesia también. Entonces, vuelvo y repito, la afirmación de decir yo soy la iglesia es una afirmación errónea. Lo correcto es decir yo formo parte de la iglesia, pero para formar parte de esa iglesia verdadera, tenemos que creer en lo que Jesús enseñó, ¿verdad? En muchas ocasiones se malinterpreta y para no entrar en controversia, como lo que dice el hermano, es que el cura Toro, por ejemplo, enseña algo erróneo. Ahora, ¿realmente es erróneo o nosotros no lo sabemos entender? Porque, por ejemplo, así para irme rapidito, Mi hermano, el oiga, vino. Ajá, adelante, hermano. solo quiero aclarar esto. Sabemos que es una sola iglesia. Es el deseo de Jesús. San Juan 17:21. Que todos sean uno como tú y yo. Ahora tenemos que saber lo que dijo el hermano, que nosotros somos miembros. Nosotros no somos la iglesia, somos agregados, por eso dice Hechos 2:47. Y aquel día dice, se agregaron a la iglesia aquellos que el Señor quería salvar, Hechos 2:47. Entonces, ¿cómo nos agregamos a la iglesia? Mediante el bautismo. Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo, oiga, el cuerpo es uno, dice, y tiene muchos miembros, entonces nosotros somos miembros del cuerpo.
del cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Ahí podemos ir leyendo lo que dice San Juan 10:16, pues que habrá un solo rebaño bajo el mismo pastor, Efesios 2, del 12, ahí por el 16, y dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Entonces ahí vemos que es un solo cuerpo. Vamos lo que dice Efesios 4, vamos a ver lo que nos dice Efesios 4, mis hermanos. Efesios 4, 4, 5. Veamos que dice que somos un solo cuerpo, muchos miembros, dice. Un solo Señor, dice. Efesios 4:4, un cuerpo, y vamos a ver cuál es ese cuerpo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, pero primero está diciendo un solo cuerpo, una sola fe. Entonces tiene que haber unidad de fe, y eso lo tenía San Pablo con Tito. Por eso dice en Tito 1, 3, 4, a Tito dice, mi hijo en la común fe, era una sola fe, un solo cuerpo. Entonces, ¿cuál es ese cuerpo? Es un solo cuerpo. Es la iglesia. Vamos a leer lo que dice Colosenses 1:18, Colosenses 1:24, para que usted vea que ese cuerpo es la iglesia. Dice 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18. Colosenses 1:24, vea lo que dice. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es su iglesia. Entonces vemos que así como Efesios 4:4 dice un solo cuerpo, aquí dice un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia, no muchas. Y eso lo podemos ver en Efesios también, capítulo 5, veamos el 23, veamos lo que nos dice Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y escucha lo que dice de su iglesia. Y él es su salvador. Él salva a la iglesia que él ha fundado, de la cual es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también los casados estén a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Ok, es una pregunta, porque ahí como que le dio vuelta a algo. Cuando dice que para que Cristo, para salvar a la iglesia, no puede ser así porque ya la iglesia ya está salvada. Léala ¿Por qué? usted, mi hermano. Porque si ya forma, no, dice, para formar, para poder formar en el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que hay que hacer? O para formar parte de la iglesia del Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Según la palabra, según la Biblia. Lo que pasa que usted es la interpretación que usted tiene, amigo. No, le estoy preguntando. Porque usted es algo. Permítame. Perdón. No estoy interpretando, no estoy interpretando. Vaya. ¿Qué es lo que dice que yo le di vuelta? No, le digo porque usted dice que, la pregunta es la siguiente. Para formar, la primera pregunta que yo le hice fue la siguiente: ¿quiénes forman la iglesia? Entonces usted me dijo que cada uno de nosotros, de los que hemos creído en Cristo, y usted dijo también que formamos miembros y que formamos la iglesia
¿verdad? Y uno de los que para formar iglesia, usted dijo que hay que bautizarse. Ok, la pregunta es la siguiente, y ha habido, para formar esa iglesia, ¿qué hay que hacer? Usted lo acaba de decir, bautizarse para pertenecer al cuerpo. Ajá. Entonces, si ya somos parte del cuerpo de Cristo, ya somos salvos. No. Tiene que perseverar hasta el final, lo que dice San Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Acuérdese, mi hermano, acuérdese que el bautismo es como que usted se inscriba en una carrera. Termina cuando usted parte de acá. Por eso dice, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Eso San Mateo 24:13. ¿Está de acuerdo con la Biblia? Es que hermano Martín, por eso le decía que él tiene la doctrina del salvo siempre salvo. Entonces él lo va a interpretar de esa manera. No me Pero ponga como nosotros palabras creemos, que no he dicho. no, digo, No me- por lo no, que usted dice. no, Entonces lo que aquí es claro, hábleme, mire, por eso, mire, escúcheme. escúcheme. Usted hábleme conforme yo le pregunte, o usted si usted me pregunta algo, tengo que responderle. Hasta entonces tiene que interpretar lo que yo diga. No ponga palabras que yo no estoy entendiendo. Tranquilo. Ok, está bien, hermano. Mire, aquí es lo siguiente, lo que el hermano Martín le acaba de decir es claro. Nosotros ya tenemos la oportunidad de salvación porque Cristo ya murió para darnos esa oportunidad. Acuérdese de lo que dice, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que entregó su vida por nosotros en rescate. Pero hay algo Así importante. Nosotros tenemos que seguir luchando, perseverando hasta el final para alcanzar esa salvación, mi hermano. Adelante, hermano Martín. O sea que para usted depende de usted salvarse o no salvarse. Sí, porque, hermano Martín, me permite, sí, porque mire, Sí. un ejemplo le voy a poner nada más. A ver, hermano, si yo estoy ahorita aquí, yo estoy en un hotel aquí en la Ciudad de México. Bueno, por ahí sale una muchachita. Yo estoy cumpliendo y haciendo las cosas bien delante de Dios, pero me dejo llevar. Entro a una habitación con ella, cometo adulterio, salgo de ahí, agarro mi carro, en la esquina me estrello con alguien, muero. La pregunta es, ¿a dónde iría? ¿Me salvaría o no me salvaría? Buena observación, hermano, lo felicito. Sí, quiero que me responda el hermano carpintero, ¿me salvo o no me salvo? Si usted pecó voluntariamente, tiene que condenarse. Entonces, de eso depende, de lo que nosotros hagamos, por eso tenemos que perseverar hasta el final para alcanzar la salvación. Ahora, la pregunta, ¿usted es hijo de Dios? Permítame, carpintero. Quiero preguntarle a Elvin. Hermano Elvin, ¿cree que la salvación se puede perder o usted ya está salvo y haga lo que haga? Es que si yo peco deliberadamente, yo pierdo la salvación. Dice la palabra de Dios que no hay otra cosa más que una horrenda juicio, dice del Señor, porque estoy pisoteando la sangre de Cristo. Así es. Sí. Amén. Hebreos 10, si mal no recuerdo. 27, por ahí así, si mal no recuerdo. Entonces, lo que queda. Ahora, ya vamos a la salvación, pero entonces, lo que entonces para ustedes, la iglesia es cada uno de nosotros, entonces, formamos cada uno de que es la voluntad de Dios. No. No le dije eso. Los evangélicos. No le dije eso, le dije nosotros no. Yo no soy la iglesia, yo formo parte de la iglesia. Punto. ¿Y quién es la iglesia Somos entonces? miembros, mi hermano. Nosotros estamos aquí para intentar a usted responderle sus preguntas. Usted no tiene que estar de acuerdo con nosotros, pero si le leemos Biblia y es cristiano, pues allí usted toma la decisión. Perdón, hermano Martín, yo creo que aquí todos estamos porque queremos aprender o queremos mejorar nuestra vida para tener más comunión con Dios. En el libro de Corintios aparece, no me acuerdo cuál es la cita, dice que nosotros somos miembros en el cuerpo de Cristo Jesús. Y yo no le puedo decir a la mano, yo no le puedo decir a la mano, no te necesito.
porque también es del cuerpo de Jesucristo. No le puedes ir al ojo ahí. ¿Tú qué estás haciendo ahí? Todos somos miembros del cuerpo de Jesús. Correcto, correcto. Nomás para aclarar. Pero entonces, ¿quién es la iglesia entonces? Somos los bautizados que seguimos la doctrina de Cristo. Okay. Entonces no es pues sí, porque yo he escuchado dos de ustedes, perdón, a uno que es católico, decir que Cristo, ya son 2 veces que dijo, yo dije, bueno, voy a preguntar, pero no le he hablado al muchacho porque no le he hablado. Entonces, pero como veo que ustedes estudian mucho la Biblia, estaba diciendo que Cristo es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Eso, mi hermano, es lo que le acabo de leer en esas 3 citas bíblicas. Oh, claro, ¿no? Y también lo que estuve también leyendo, pues, porque vamos hablando, cuando usted habló cuando también Elvis habló sobre las iglesias de Asia, pues estaba nombrando, no estaba hablando de los 4 paredes, estaba hablando de la comunidad. Sé que la iglesia es una comunidad, es todo eso. Ajá, exactamente. Y se reunía, y la iglesia se reunía en las casas, o sea, no, cuando dice la iglesia se reunía en las casas, estamos hablando que la iglesia, las personas se reunían en casas también. Ok, no, le voy a hacer una pregunta, carpintero, espérame, le voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿por qué cuando ustedes dicen, vamos a ir a la iglesia, a cuál iglesia se refieren? ¿A ese templo de 4 paredes o dónde se reúnen? ¿Por qué le llaman iglesia entonces? Yo no tengo en mi vocabulario voy a la iglesia. Yo lo que digo, voy al templo. Igual, es lo mismo. Es lo mismo, templo e iglesia, ¿no? ¿Cierto o no? Bueno, cuando yo digo que voy a ir al templo, depende cómo lo diga, porque yo voy al templo y lo que voy a decir, voy al templo a las 4 paredes, a un lugar donde yo me reúno. Mi hermano carpintero, ¿le ama a usted la palabra de Dios? Oh, sí, claro que sí. Qué bueno, eso nos alegra porque entonces usted va a recibir esto de que Cristo dice un solo cuerpo, una sola iglesia, mi hermano. Allá, como hemos dicho, eran comunidades. Recuérdense lo que leí, pues que dice que se dispersaron y cada uno iba expandiendo, mis hermanos, formando comunidades. Entonces, allí no aparece en esas 7 comunidades, no aparece la de Roma, pero allí lo menciona en Romanos 1:8. Dice pues que lo voy a leer, Romanos 1:8, mi hermano. Aquí estamos compartiendo palabra de pero Dios. es que cuando habla de comunidades, estamos hablando que son también, si hemos dicho que cada uno de nosotros formamos la iglesia, cada uno de nosotros formamos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Aquella que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Nosotros, si hablamos de los de Éfeso, estamos hablando de la iglesia, de la iglesia de Asia Menor, y de todas las comunidades que habían de Jerusalén, de Éfeso, tanto, de Antioquía y todo eso, están hablando de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque la gente, las personas que hacían los servicios, los cultos ahí, o los servicios, o la comunidad, o la comunión que ellos tenían, la comunión que ellos tenían, ellos formaban la iglesia. Cada grupo que se formaba antes de la persecución de Nerón, o antes de eso, ellos se comunicaban. Por ejemplo, cuando dice Pedro, cuando estaba encarcelado con Sila, cuando estaba encarcelado, fue un ángel que lo sacó de allí, y estaban en una casa, y no le querían abrir. ¿Por qué? Porque pensaban de que era el ángel de Pedro, dice la Biblia. Entonces, siempre la gente, como no había,
no había templo para los por ejemplo, de los judíos no había templo, sino que trajeron la ¿cómo se llama? La idea de cuando se fueron ellos esparcidos para allá, para Babilonia, allá se reunían en sinagogas, pero esa idea la trajeron también para ese tiempo. Entonces, habían sinagogas, pero también de allí habían iglesias, o digamos, o casas que se reunían juntos. Entonces, eso formaban la iglesia del Señor. Sí, tienes razón. En Babilonia, pues ellos fundan lo que se llaman las sinagogas, que eran lugares de estudio, de aprendizaje. Allí no se hacía, pues, los sacrificios, sino que tenían que No. subir al templo de Jerusalén. Entonces, eso que usted dice es cierto, era una sola iglesia y que en cierta ocasión se reúnen en una escuela, en casa de un tal gallo, así, pero era la misma iglesia, mi hermano. Y ya vimos aquí en este libro evangélico de Justo L. González, como, fíjense que aquí como habla que con respecto a los ataques, y quiero mostrar algo, que a No, Jesús, y me gustó eso, lo que usted está hablando del diccionario, me gustó porque dice que habla de la iglesia y después dice el templo, o sea que hace una diferencia. A eso me probó subir porque estaba hablando sobre eso, de la iglesia y después dice el templo. Por ejemplo, dice en Hechos, cuando dice que Pedro y Juan subían a la hora de la oración, dice, al templo. mire, Subían le al quiero mostrar templo y eso, encontraron a un paralítico y le le dijo, quiero mostrar no uno de los tengo oro ataques ni que, plata, pero lo que te doy, te lo doy, le dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces eso quiere decir que ellos, Pedro y Juan, se iban al templo. mire, le quiero mostrar uno de los ataques que hacían a Jesús en aquel tiempo. Por eso algunos dicen que Jesús significa caballo. Vea, yo doy una enseñanza sobre esto, porque unos dicen que Jesús significa caballo. No, esto eran ataques que le hacían a Jesús. Esto está en este libro de Justo L. González. Entonces, mi hermano, la iglesia siempre ha estado allí para defender pues la fe y para defender a nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando usted sabe, hermano, que se dice que Eh, la Virgen no es se madre. puede. Bueno, yo eso no, yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo defender a Jesús porque la verdad, ustedes saben de que la verdad no se le puede defender porque es la verdad. Por ejemplo, si usted, Claro que sí. por Si ejemplo, usted, si, digamos, me dice, mira, tú no te llamas, yo me llamo Giovanni, ¿no? Entonces me dice, tú no te llamas Giovanni, entonces, y si no creas, ¿me entiendes? O sea, yo me llamo, digamos, un ejemplo, ¿no? Yo me llamo Giovanni, yo sé que yo me llamo así, entonces, ¿para qué tengo que defender a una verdad? Ahora, eh, hay lo que, que yo le quiero decir, mi hermano, escúcheme esto. ¿Por qué se defiende cuando se da, pues cuando se da, por ejemplo, en el 431, el concilio de Éfeso, los nestorianos decían que Jesús no era Dios. sí, bueno, Entonces, la también iglesia, los gnosticismos también. sí, entonces la iglesia, al decir que la Virgen es madre de Dios, lo que está diciendo Jesús es Dios y eso no es antibíblico. San Juan 20:28, ahí le dice Jesús mío y Dios mío. Entonces, a eso nos referimos, que ante todos esos ataques, mi hermano, Sí, ante todos esos es que ataques, mire, la a iglesia veces ha sentado postura. es que cuando dice, cuando uno habla gramaticalmente y todo eso, cuando dice cuando dice que es la madre de Dios,
digamos de esa manera, Sí. estamos nombrando como que Dios tiene un principio. A eso me refiero yo. Eso, cuando dice uno que María es madre de Dios, le está diciendo a Dios, no, entonces Dios tiene un principio. Mi hermano, Jesús siempre ha sido Dios. Sí, pero también ha sido siempre 100% humano. Y ¿Tú era eres Dios unicitario, también. carpintero? ¿Tú eres unicitario? No, trinitario. Entonces, Trinitario. Hay un error enorme ahí, hermano Tiene un Martín, error con muy grande este carpintero, hombre. porque pregunto, hermano carpintero, ¿en qué momento Jesús dejó de ser Dios para usted? No, le estoy diciendo que Jesús, que a veces no sé si me malentienden o me doy mal a entender. Cuando digo Espérame, que espérame, carpintero. cuando yo digo de que Jesús era 100% hombre y también 100% No, divino o Dios, entonces cuando dice una persona, cuando por ejemplo en el tiempo de Juan, en la primera de Juan, ¿cuál es el problema que se estaba dando ahí? Habían creencias de que decían que Jesús solamente fue divino, no era humano. ese era error. perdón, hermano. Perdón, hermano, perdón. Me gusta eso que están hablando ustedes. Yo no concuerdo con ninguno de los dos. Yo no concuerdo Vamos de a que Jesús escucharlo. es Dios. Yo no concuerdo eso con que Jesús es Dios y tampoco concuerdo, bueno, en eso especialmente no concuerdo, porque entonces la palabra de Dios está teniendo un problema serio. Primeramente en las cartas paulinas, donde dice Pablo, doy gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo me enfoco ahí. Yo tengo mi punto de vista, no soy unitario como dijo el hermano. Yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador y creo en Dios Padre. Entonces yo creo lo que dice la palabra de Dios, que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Es lo que creo yo. Jesús. ¿Usted Yo cree creo, la palabra de Dios, claro, hermano es Elvin? que Perdón, es muy Permítame, diferente, hermano. es muy diferente. Permítame, vamos a ver cómo piensan los dos, porque ahí vemos que aparentemente como que hay contradicción. ¿Entre ellos dos? Lo que dice Carpintero, él dice que Jesús 100% Dios, 100% hombre. Eso es lo que dice la iglesia católica, la unión hipostática, que no hay división. Pero al hermano Elvin no sé, no le he entendido si él no cree que Jesús sea Dios. Es que yo lo que creo, yo lo No que sé, creo, porque yo, Maldonado sí cree en eso, porque yo sé es que mire, hermano, es que mire, hermano, perdón. Es que eso es lo que estoy. Yo respeto las opiniones de las demás personas y lo que ellos creen, pero yo leo la Biblia, yo he leído la Biblia y la Biblia me dice a mí algo diferente. Maldonado ¿qué y dice todos la los Biblia? demás creen la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo eso, que lo que dice la gente, pero cuando yo leo la Biblia y me doy cuenta que la palabra de Dios dice, Padre, te pido que me glorifiques con aquella gloria que tuve cuando estaba contigo antes de que el mundo fuese. ¿Ves? Sí. Y aparece en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Aparece cuando Jesús se va a bautizar, que dice el Padre, escucha la voz del cielo, se escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Entonces, no era Dios, yo no sé, es Dios. perdón, yo sé que Dios es poderoso y él puede hacer como él quiera, pero yo me baso a la palabra. Yo no me voy a agarrar de algo más que no sea la palabra. La postura, mi hermano Elvin, ¿usted cree que Jesús es Dios o no? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, porque así lo dice la palabra, así lo creo yo. Yo creo que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, que yo no puedo llegar a Dios si no es por medio del Señor Jesucristo. No es Jesucristo Dios, dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Pero para Padre si usted no es Jesús no a es través Dios. de mí. Mi hermano, No, pero Jesús no no es es Dios, Jesús no es Jesús Dios. es el Hijo de Dios. Jesús No es es el Hijo Dios. de Dios. Perfecto. Bueno, Jesús es ¿qué el Hijo de dice Dios. eso? Bíblicamente, hermano Martín, Carpintero, ¿qué dice eso, carpintero? Permítame, después sigue usted. Usted lo que quiere que dos cristianos ahí. No, No, Sí, no, Es no. que por eso los hermanos, tienen Mire, malas doctrinas. Que no se permítame, no, entienden. no, hermano, permítame. no es. El cristiano va a hablar. El cristiano va a hablar y va a hablar con palabras, no que sí o que no. Es o no es. Así. no, Porque no vamos a andar con sí o que no. Sentar postura y yo les voy a hablar, los hermanos les van a hablar, luego yo sobre lo que dice la palabra. Usted ya dijo sí, que Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre. El hermano Elvin, no quiero malinterpretarlo, pero dice que no es Dios, sino hijo de Dios. Según la Biblia. pero le quiero hacer una pregunta, hermano Martín, al hermano Elvis. ¿Usted cree en la Biblia? Según la Biblia. Según la palabra de Dios. Bueno, hermano Martín, nos vamos a Juan 20:28 primero. Que lo lea él, mi hermano Elvin. Léalo, hermano Elvin, Juan 20:28. Yo les bueno, vamos a leerlo, vamos a compartirlo. Juan 20:28 dice la palabra de Dios como está escrita. Mire, qué lindo esto. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Hasta ahí. Okay. Espéreme, despacio, tranquilo, vamos a disfrutar este caramelo. Debe, Señor hermano. mío, ¿a quién le Y dijo Dios Señor mío? A Jesús. ¿A quién le estaba hablando? Señor A mío Jesús. y Dios mío. Porque O sea, decía, para Tomás era Señor mío y Dios mío. Lo que usted no cree, mi hermano. Jesús es Dios. Primer texto comprobado. Adelante, hermano Ok. Martín. Dame más textos, a ver. Alguien más que quiera hablar. Y mis hermanos Mira, que acá, están acá hay un abajo, protestante que se me llama. Hay un tenía protestante que se llama 5 que me Monkeys que estaban te está pidiendo diciendo que eres subir. unicitario. ¿Quién es unicitario? No, está bien, pueden opinar. Adelante, como hermano quieran, Martín, ¿sabes? porque tengo mala conexión de internet. Se me está. Pues el hermano Armando, el hermano Saúl, mis hermanos, ustedes Me pueden. voy a bajar, hermano, porque tengo mala Saúl conexión acabó de de internet. entrar. Pero Saúl acabó de entrar. Hola, buenas noches. Antes de todo, mis hermanos, darle las gracias a Ese los arriano. hermanos Elvin y a Carpintero. Aquí estamos para compartir, no los vamos a maltratar. Aquí hablamos palabra de Dios, mis hermanos. no, yo soy de las personas, no sé si creo que el mismo Armando, creo, no sé si ya sabe que yo soy, no sé si él es o porque lo confundo también, porque a veces tuve alguien más que es similar, no sé qué. No, yo no me gusta discutir, sí, hablo cuando voy a hablar, hablo también de la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues nada más eso quería preguntarles, porque pues de la iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes forman la iglesia, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque tenía esa duda, ¿verdad? Que alguien dijo por ahí que era Jesús, era la iglesia. Por esa razón pues yo subí, ¿verdad? Y también hablar también de la palabra de Dios, ¿verdad? Claro. Una de las cosas que hay que saber, saber es de que hay que hacer la voluntad de Dios, hay que seguir a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Recordemos que Él entregó su vida, ¿verdad? En la cruz del Calvario, Él sufrió, dice la Biblia que Él fue tentado en todo, ¿verdad? Como hombre humano que fue tentado en todo, sufrió, ¿verdad? Como Dios, pues no puede ver sufrido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es divino, ¿verdad? Pues es omnisciente, y dijo Él de que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como Él es Dios, Él es omnisciente, Él es omnipresente en todo momento, y Él está con nosotros en cada momento, y que hay que pedirle a Dios en nuestras oraciones, ¿verdad? Dice la palabra que confesaré con su boca que Jesús es el Señor, y que lo creyéremos, y que creemos que Él nos levantó de los muertos, seremos salvos, ¿verdad? Y creer en Él, ¿verdad? Eso es todo. Y recordemos que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, pues tiene el poder, pues,
¿verdad? De redimir nuestros pecados. Y eso es lo más importante. Hermano, antes de que se vaya, hermano carpintero, quiero leerle precisamente lo que viene en su Biblia, bueno, en las Biblias, sobre el primer concilio que se llevó con los apóstoles en Jerusalén por la situación, algo tenía que ver ahí con la iglesia. Ajá. Era para aquellos judíos que a fuerzas querían que los paganos se circuncidaran. Y ahí está hablando parte de lo de la iglesia. Le voy a leer lo último de ese concilio. No sé si recuerda ese pasaje. Es en Hechos 15, casi al inicio, pero yo le voy a leer parte del final. Dice, cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas, un pueblo para él, es decir, a los que no eran judíos. ¿Ah? Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito, después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David, reconstruiré sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Ajá. Y luego hace una invitación, Santiago. Dice, por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos. Es decir, no se molesten, pero les voy a llamar paganos, a los paganos que se convierten a Dios, digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales, sin sangrar y de comer sangre, porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Ya vio cómo es que se iba a reconstruir precisamente lo que nosotros, la estructura, lo que llamamos templos. Ya ve que sí se va a reconstruir después, porque él ya había predicho, Jesús mismo, que iban a destruir todo eso y no iba a quedar piedra sobre piedra. Ajá. Entonces, hay lugares de reunión, sí, antes se reunían en las casas, pero había un templo, el de la Hermosa, que dicen que estaban hablando hace un está hablando de hecho, de donde está hablando Pedro y Juan, sí. Ah, exactamente. Entonces, hay templos, hay construcciones. Sí, mi hermano, después hay templos y construcciones. Ajá. Pero ¿cuál es la idea ahí? Sobre lo que usted dice sobre lo que ustedes estaban hablando de lo que es templo y lo que es iglesia. Ajá. Ahí está hablando tanto de la iglesia como del templo. Y sí, acuérdense como yo les dije antes, la pregunta era quiénes formaban la iglesia y me dijeron de que todos aquellos somos, todos los que hacen la voluntad de Dios, todos los que han creído en Cristo, pues, en pocas palabras, forman la iglesia de Cristo. Yo le digo que todo bautizado. Ajá, entonces, ahora la pregunta es, ahora, ¿se reunían en casa? También todos los días se reunían en casa, dice Hechos, y también se reunían también en el templo. ¿Por qué se reunían en casas? Una de la templo de la Hermosa. Ajá, ¿por qué se reunían en casas? Indiscutiblemente. Por eso cuando yo en casas? Cuando yo voy... ¿Por qué se reunían en casas? Mi hermano, hay que escucharlo. Sí, lo escucho. Luego le da usted respuesta. Ok, se reunían en casas porque ¿cuánto tarda en realizarse un templo? ¿Qué es lo que le dijeron los fariseos? Oye, ¿cuántos años han tardado en construir este templo? ¿Y tú lo vas a derribar y construir en 3 días? ¿Y a qué templo se refería él? El templo que reconstruyó también Herodes. No, al templo de su cuerpo. No, yo entiendo eso, pero estoy hablando yo, los fariseos, la gente judía estaba hablando sobre el templo de Herodes, de que fue reconstruido. Ah, sí, claro, pero él dijo que lo tiraran y en 3 días se lo iba a reconstruir. Estaba hablando sobre Estaba hablando de la muerte de él, estaba hablando de la muerte de la resurrección. Cuerpo. Nuestro cuerpo es templo o no del Espíritu Santo. Claro, eso es cierto. O sea, la Biblia lo dice, que somos templo, pero cuando uno, creo que Armando fue que me preguntó que
cuando, no sé si me preguntó, fue el que me preguntó que cuando voy a la iglesia, que como que digo. Entonces yo, depende cómo diga, entonces yo, mi vocabulario para mencionar que vamos a ir con mi familia al templo, digo, no, voy al templo. Mis hermanos, Ajá. quiero decir algo. Dice aquí este señor Moisés, si mal no recuerdo, que Dios no habita en templos hechos de hombre, dice él. Vamos a ver lo que dice la palabra de No ha Dios. leído la palabra, entonces. Vamos a ver lo que dice. Dice, Hay que ¿para ver qué si tardo? Escuche el esto. contexto. ¿Para qué si tardo? Sepas cómo debes de conducirte en la casa del Dios, que es la iglesia, dice, del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Allí está, mis Sí, hermanos. está hablando, es Quiero que darle, depende de lo que está hablando ahí. Está, si no me equivoco, está hablando hechos y que había un problema ahí, ¿verdad? Pero sí, hay que ver el contexto porque te lo está eso es, diciendo. eso es Ajá. Antiguo Testamento. Vamos a escuchar a Jesús Cervantes que ha subido a pues a qué iglesia pertenece y pues qué nos puede comentar. Amigo, ¿cómo están? Bendecidos, bendito Dios. Bendecidos por el Señor. Eso está bueno. Gracias. No, pues vieron que yo ahorita estoy estudiando la doctrina de la Iglesia Católica. Hace poco que empecé y leo la Biblia muy poco, va. ¿A cuál iglesia Pero pertenece? estoy estudiando la doctrina todavía de la Iglesia Católica. Empiezo a meterme en eso. Pero ¿va a alguna iglesia? Como le digo, voy a veces los jueves, pero a estudiar. Ajá, ¿es testigo de Jehová? No, voy a la Iglesia Católica a estudiar la doctrina. Ujú, pertenece a la iglesia católica, Todavía no. ¿Sabe por qué todavía no? ¿sí? Porque yo no le voy a decir, soy católico, que no sé qué, que no sé tanto. No, mire, cuando uno dice soy católico es porque uno comulga, participa en las misas y todo eso, ya se sabe, persona congregado, ¿no? Ajá. Pero yo le voy a decir algo, ¿no? Si yo me Sí, voy a Mateo 16, 18, usted sabe que Pedro, allí le dieron la autoridad. sí. Y los hermanos separados dicen, ellos dicen, no. Si usted se va a Hechos 11:26, San Ignacio de Antioquía le llamó cristiano por primera vez a los discípulos de Jesús. Como Católico, 70 años, como 70 años No, después que murió Cristo. sí. Y si yo me voy a Hechos 20:28, los que van a gobernar la iglesia de Cristo son obispos, puestos por el Espíritu Santo, Ah, no por cualquier persona. claro. Amén. Ajá. Entonces, si yo me voy a eso y me voy a la historia, la Iglesia Católica es la única y es la que Cristo fundó. Así es. Ajá. Pero como le digo yo, ellos a veces agarran un versículo y ya empiezan a dar enseñanza. ¿Sabe cuál es otra enseñanza malísimo? Lo de la Gran Babilonia. Ellos dicen, la Iglesia Católica es la gran prostituta, la madre de la ramera. ¿Será que hay un versículo donde diga que es la Iglesia Católica? No existe. Y Hermano, tú, mire pues, si usted y yo hiciéramos un like, yo 100% se lo compruebo que la Gran Babilonia es la gran ciudad de Jerusalén. Se lo compruebo con versículos. Pero ahorita más o Correcto. menos, como le digo, usted tiene mucha gente allí. Ajá. Es la gran ciudad de Jerusalén. Así es. Ajá. hermano, tú Si estás usted se va cursando a Apocalipsis. agarraste el curso de Rica. Ajá. ¿Estás en Rica tú? ¿Cómo es eso? A Cervantes. Es un curso, Ajá. yo no lo Diga. conozco, mi hermano. Es un curso
según dice el hermano, se llama Rica, es un curso de enseñanza de la iglesia, eso es lo que Sí, creo. Usted me está preguntando. es rito de iniciación al cristianismo. A ver, pero me deja ver. Hermano Jesús, eso es lo que le pregunta. Y está pues Oh, iniciando para recibir su sacramento. Eso es lo que te pide la Iglesia exactamente. Católica No, para entrar pues a lo que es la enseñanza de la Iglesia Católica y aprender lo que es la Iglesia Católica. ¿Qué es la Iglesia Católica? lo que pasa que yo también te voy a decir algo, ¿no? Yo me abaso a las enseñanzas y me abaso a mí mismo. ¿En qué sentido? Si tú te vas a 1 Corintios 11:26, donde Jesús dijo, este es mi cuerpo, el que come de este tendrá vida eterna, ¿no? ¿Será que cualquier persona puede consagrar ese pan? No, para nada. Uno. Para nada, yo sé que para nada. No, de Hay que hecho, ir en a es- las enseñanzas y a las historias. eh, hermano, de hecho en estos live hemos invitado y les hemos dicho que no cualquiera está enviado, se llama envío, o Así, se le han puesto las manos, la imposición de las manos y se le ha dado el Espíritu Santo. Hemos leído que un tal Simón, de hecho dice en una de sus cartas de Pablo, que quiso comprar el Espíritu Santo. Y Ajá, pues Simón el mago. Simón el Mateo mago, 8. oraron por... Entonces, no cualquier protestante, no cualquier otra persona que esté fuera de la iglesia tiene al Espíritu Santo. Ya se los hemos dicho a varios hermanos aquí. Entonces, estamos de acuerdo contigo. Todo lo que estás diciendo, esa iniciación, es muy buena para los Ah, cristianos católicos. eh, Demasiado Otro buena. punto malo, ¿sabes? Hay otro punto malo, mira, pues. Cuando Juan estaba bautizando, él dijo, yo ahora los bautismo con agua, pero vendrá alguien atrás de mí que los bautizará con el Espíritu Santo. Estaba hablando de Jesús. Ok, Juan bautizaba para el perdón de los pecados. Ahora, si te das cuenta, los hermanos separados no son discípulos de Juan. Porque si fueran discípulos de Juan, fueran discípulos de Jesús. ¿Cómo ellos pueden comprobar que con sus bautismos de ellos pueden recibir el don del Espíritu Santo? Ok, No te lo voy a hacer una no lo pregunta, pueden hermano. ¿Tú comprobar. eres protestante o si eres católico pero no has aprendido de la iglesia? Como te digo, todavía estoy empezando a estudiar. Ajá. Todavía, no estoy metido así al 100 en ningún No, lado. pero Qué me bueno, pregunta qué si te bueno. bautizaron en la iglesia católica, o sea, si eres católico Ah, o es- naciste en esa, el protestantismo. esa pregunta sí es buena, mira. Te voy a decir algo. Bendito sea Dios, porque mi madre a lo mejor no sabía ni las vocales, pero fíjate que en ese tiempo la única iglesia que bautizaban era la católica. Y sí fui bautizado Amén. allí. El problema, ¿sabes cuál es? Que uno ya de 12 años, uno se descontrola y se mete en cualquier secta. Y Sí, ya ni hermano. sabes. Ajá, y uno ya ni sabe si es católico o es protestante y así es un desorden. Ok, Así es, mi bueno, tú estás hermano. llevando Tiene de lo que es todo. la iniciación católica, aprender de tu fe, y bueno, me da gusto de que estés tomando clases y te estés instruyendo en lo que es el catolicismo, pues con perdón de los que están aquí arriba, ¿verdad? Pero no te han puesto la venda. Por tu parte quieres aprender, quieres saber quién es la iglesia de Dios nuestro Señor, quién es la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Porque tú lo acabas de decir, no hay un bautizo, Lo que no pasa hay que, dos fíjate que bautizos, yo ¿sí? fui Hay un bautizado en solo una bautismo, secta. un solo Señor y una sola fe. Ajá, yo fui bautizado en una secta, pero yo te voy a decir algo, mira, pues. ¿Cómo es posible que en Mateo 6:6 el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ores, no seas como los hipócritas que oran de pie en la sinagoga o como los gentiles en la calle? ¿Cuál fue la oración que enseñó? El Padre Nuestro. Hay Mira, muchos yo no tengo la puntos Biblia, donde... Saúl, dice este hermano que si le puede leer Hechos 19 del 1 al 20, Sí, por claro. favor. En Valera o Sigue, en sigue, Reina hermano. Valera. Sigue En Reina Valera. Cervantes. Síguele, Cervantes. Ajá.
O ¿En sea, Reina ¿cómo es Valera o en cuál? posible que la misma No sé, oración que Luis Jesús me dijo. enseñó, nosotros no lo vamos a hacer? ¿Me das si Reina Valera o en la católica? En la que sea, no sé, Luis fue el que me dijo. Hechos ¿Hechos qué? 19 del 1 al 20. Ok, lo leo. 19, 1 al 20. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas, encontró allí a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, y el Espíritu Santo bajó sobre ellos, y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios, tratando de persuadirles. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino, se separó de ellos. Tomaba parte a sus discípulos y diariamente les enseñaba en la escuela de un tal Tirano, desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado, y mejoraban también. Salían de ellos los espíritus malos. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso. Pero el espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. La noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, todos quedaron muy atemorizados y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Palabra de Dios. Estoy estudiando eso Te lo damos, y me gusta. Señor. Mis hermanos, quiero preguntarle al hermano Elvin y a Carpintero si tienen alguna otra, algo más que pues quieran preguntar. Bueno, como el hermanito perdón. Como el hermanito que se pues bajó. no, solamente, pues agradecerles pues por haberme subido a una de las preguntas que quería hacer, ya que están hablando del Espíritu Santo. Entonces, si lo que estamos leyendo, lo que están leyendo, la pregunta es, ¿quiénes son los que reciben al Espíritu Santo? Todos los bautizados, sí. Los bautizados por los discípulos de Jesús. Todos los bautizados. Y hoy en día. Te explico. Desde Pedro y los apóstoles impusieron las manos a sus apóstoles. Ahí está Pedro, el primer papa. Después, el segundo papa, Lino,
Cleto, y así, todos a sus discípulos, y ellos a nosotros, Una los pregunta, y cuando Cornelio, cuando Pedro predicó y fueron bautizados también en el Espíritu Santo, ¿les pusieron las manos allí o no? ¿no Ese recuerdas, fue, no recuerdas cuando fue lo que le llamamos nosotros el Pentecostés? ¿No recuerdas cuando No, no, bajaron no, los no, no. La pregunta mucho es, porque y mucho dice antes? que a la posición de las manos. Pues no La recuerdas cuando imposición de mano es para los apóstoles, para los te, que los envíen a te voy a predicar. te voy a leer Juan 20. Ahora la pregunta es, no, yo sé que alguien quiere subir también. La pregunta es, la pregunta es la siguiente. Hoy en día, el que cree en Jesucristo también puede recibir el Espíritu Santo. No, ¿Recibe el Espíritu Santo o no? no. tiene que bautizarse. Aquí en Juan 20, desde el 19, bueno, desde el versículo 19, dice, ¿quién les impuso las manos? Jesucristo mismo, resucitado, Mi a los hermano, apóstoles. Hechos ¿Qué es lo 2, que dice Hechos la 2, Biblia cuando dice que todo aquel que cree será sellado con el Espíritu Santo? ¿Sí sabías que el demonio también cree y sabe mucho más que tú y que yo? ¿Sí lo sabías? Santiago 2:19. No, la pregunta, no lo estoy atacando, la pregunta es esa. O sea, No, pero yo nadie te está atacando pregunto. yo nada. le voy a responder. Dice la Biblia que el diablo cree y tiembla, pero no tiene oportunidad. Pero usted y Ajá. yo sí Sí, hemos tenido la oportunidad. sí, lo que yo le puedo decir es que dice la palabra de Dios, bautícense cada uno y recibirán el don del Espíritu Santo. Al recibir el bautismo, se recibe el don del Espíritu Santo. Pero el Hermano, bautismo, permítame, perdón, permítame, permítame, mi hermano, automáticamente permítame, no lo recibe, hermano, no lo recibe automáticamente así, que solo se bautiza y permítame, recibe el don mi del Espíritu hermano, Santo. mi Eso no es hermano, así. mi hermano, permítame, Ok. permítame. Dice Hechos 2:38, 39. Allí pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hechos 2, 38. Dice, acá está. Dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y Ajá. recibirán el don del Espíritu Santo, dice. Porque la promesa, dice, es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces, aquí vemos la promesa. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene de la profecía de Joel. De Eso usted lo Génesis puede, 17:7. eso usted lo puede hallar allí en Hechos 2:17, que allí pues está hablando el escritor, ahí mismo, allí en Hechos 2, acabamos de leer 38 al 39, pero usted se puede ir al 2:17 al 2:17 del el mismo Hechos 2:17. Vamos a ver qué dice. 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, permítame, quiero ver, dice, porque esto no es, bueno, más esto dicho el profeta Joel, escuche esto. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero vámonos más adelante para que usted vea que el Espíritu Santo está unido al bautismo. Vamos a leer Ezequiel 36, 24. Vamos a leer desde Ezequiel, mi hermano, la profecía. Ezequiel 36, del 24 al 28. Leamos. Ezequiel 36. Vamos a ver, dice,
aquí la palabra de Dios Si dice, usted la leo. léalo, mi hermano. Sí. Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Aquí, mi hermano, aquí está hablando de el bautismo, está diciendo a futuro. Sí, vuélvalo a leer, mi hermano, y así despacio. Ya se bajó el hermano ya. Sí, pero que lo lea. Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Palabra de Dios. No, continúe. Luego, les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. Aquí vemos que está profetizando, mis hermanos, el bautismo y recibir el Espíritu Santo. Por eso dice en Joel, dice, por aquellos días, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Dónde se derrama? Se derrama en el bautismo. Vemos por ahí una cita donde habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús, pero ahí dice que no habían recibido el Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿qué más pueden comentar, hermano Armando? ¿Qué nos puede comentar? Ok, mire, lo que pasa con ese texto es que ellos dicen que el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, ¿cierto? Por eso ellos niegan que cuando le dijo Jesús, vayan por todo el mundo, ¿sí? Sopló sobre ellos y les dijo, vayan por todo el mundo, ¿sí? Ellos dicen que ahí todavía no llegaba el tiempo de que ya ellos tenían el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos dicen, por eso no creen que los había mandado con ese mandato, que porque el Espíritu Santo no llegaba hasta el tiempo de Pentecostés, ya como estaba parado. Pero en la cita que usted acaba de leer dice derramaré, ¿sí? Así es, y dicen ellos que no puede dar el Espíritu Santo porque Jesús estaba vivo todavía, que no llegaba a su gloria. Eso es lo que sacan ellos. Hermanazos, yo me tengo que bajar. Sí, mi hermano. Pero yo lo que compartí acerca de que Jesucristo no es Dios, no me lo fundamentaron. El hermano solo me tocó un texto y se me fue. Y yo se lo voy a fundamentar ahorita, mi hermano. Yo se lo voy a fundamentar. Bueno, entonces usted me habla acerca también del mismo texto del que me habló el hermano. No, le voy a dar más. Bueno, pero quiero enfrentar ahorita, empezar con este texto para que sigamos el debate por mientras llegue el tiempo, porque yo creo que me tengo que acostar. Esa es una exclamación que hizo Tomás. Sí. Ahora pregunto, ¿cuál clamación o exclamación es más importante, la que hizo Tomás o lo que dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Jesús dice en el versículo 17 del mismo capítulo, dice Jesús les dijo, no me toquéis porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese es el contexto del texto. Ahora, ¿cuál es más valioso? ¿Lo que dijo Tomás, perdón, o lo que dice Jesús? Lo que dice San Juan no es palabra de Dios, o si es palabra de Dios. Es palabra de Dios, pero por eso le pregunto, claro. ¿Cuál de los dos es importante? Pero recuerde que lo que Tomás habla hace una exclamación a base de emoción. ¿En qué punto se lo digo? Él está sorprendido de saber que Jesucristo murió y resucitó. Él está anonadado. Por eso le digo, por eso le agarro el fundamento. Recuerde que esa es, hermano. Sí, perdón. Permítame. Ok. Usted. Yo quería terminar, pero no me dejó.
nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero Correcto. que él es Dios. Y lo basamos en las Escrituras. ¿Usted cree que a Jesús, que solo a Dios se le adora? Yo adoro al Señor Jesucristo, adoro a Dios. Si yo adoro, si dice la palabra, la misma palabra lo dice, hermano. Yo no estoy ninguno en contra de eso, de que no voy a adorar al Señor Jesucristo. La Biblia dice que si yo adoro, si yo honro al Hijo, estoy honrando al Padre. Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. El que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. ¿Usted cree que se puede adorar a un ángel? Es que Jesús no es ángel, Jesús es el Hijo de Dios. Mi hermano, le estoy haciendo una pregunta. No, yo no puedo adorar a un ángel. Pablo, está bien. Entonces, ¿Jesús era Dios o era un simple hombre? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Era un simple hombre entonces? Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿Usted sabe quién es, vaya, perdón, veamos, quién es el alfa y el omega? Sí, permítame, hermano. Usted tiene, yo le voy a dar cita bíblica. La adoración es solo para Dios. ¿Sí? Solo para Dios. El testigo de Jehová no adora a Dios, porque dice que eso es idolatría. Entonces, usted tiene que saber lo que dice San Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. ¿A quién se refiere acá? Al Padre, a Dios. Entonces, ¿por qué usted adora a Dios? Si dice que solo a Dios se puede adorar. Jesús le dijo, al Padre, al Señor tu Dios adorarás y solamente él servirás. Claro, porque Satanás le está haciendo... Satanás, bueno, ahí está, usted clarito lo dijo. Usted claro lo dijo. Jesús le dice, yo nací para adorar a mi Dios, o sea, a mi Padre. No, eso no lo dice. Yo solo le quiero hacer hincapié en esto que dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, si alguien recibe adoración es porque ese alguien es Dios. Vemos, hermano, que en Hechos 10:25, como ya lo dije, Pedro, Cornelio quiso adorar a Pedro y Jesús no se lo, y Pedro no se lo permitió porque era un simple hombre. En Hechos 10:25, si usted lee Apocalipsis, lo vamos a leer, Apocalipsis 19, vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 19. Pedro se negó a ser adorado. Veamos el ángel, lo que dice, lo que hace Apocalipsis 19. Vamos a ver. Dice Apocalipsis 19:10. Yo me postré a los pies para adorarle. Bueno, el 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras del verdadero Dios. Y me postré a sus pies para adorarle, al ángel, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy un siervo como tú y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El ángel no permitió adoración. ¿Por qué? Por eso, porque, ahí está, mire. Hermano, bueno, déjeme terminar. Dele, tranquilo. Bueno, dele, hermano, dele. Entonces el ángel no permite porque no era Dios. Recuerde, San Mateo 4:10 dice que solo a Dios se debe adorar. Y si Jesús es adorado, es que Jesús es Dios. Adoración. Hermano, no mi hermano, no he terminado, permita. Ahora vamos a leer Apocalipsis 22. Dice, yo Juan soy
Apocalipsis 22 del 8 en adelante. Yo, Juan, soy el que oyó y estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies de aquel el ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy siervo tuyo y de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces vemos que el ángel no permite adoración. Vemos que Pedro no permite adoración, pero vemos que Jesús sí permite que le adoren. Y si él no fuera Dios, él no hubiera permitido que lo adoren tampoco. Vamos a ver San Mateo 2, vamos a ver dónde adoran a Jesús. Dice, al entrar en la casa, San Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y postrándose lo adoraron. Ahí vemos cómo Jesús recibe adoración y vemos pues en San Mateo 4:10 como dice que solo a Dios se adora. Entonces ya se le mostró que Jesús es llamado Señor mío y Dios mío, y esto es palabra